Buenas tardes, bienvenidos a todos a la tercera jornada de la Escuela Turística de Puebla de Guzmán, que como ya sabemos ha sido una iniciativa de la Asociación Herrería a través de nuestro amigo Pepe, y en esta ocasión nos acompaña Aurelio Pérez Macías, que es profesor del área de arqueología de la Universidad de Huelva. Como habéis podido comprobar, ya os he entregado la entrada a un díptico, además muy completito, en el que desarrolla un resumen de la ponencia de don Aurelio Pérez, donde nos va a explicar la vida que había en el entorno que nosotros conocemos como el Cerro del Águila, en el cual en esos momentos de la historia había instalado un castillo que se denominaba Alfayar. Le voy a pasar la palabra a Pepe para que él introduzca de manera más extensa al profesor y después tomará la palabra don Aurelio Pérez para deleitarnos con su ponencia. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, y sois unos valientes al aguantar el pedazo de calor que está haciendo. Pero habíamos quedado los viernes a las 6 de la tarde y cuando sea verano pues sabemos que vamos a tener calor. De todas formas, con el aire acondicionado esperamos que haga su efecto. Seguimos con nuestra sesiones de la Escuela de Guías Turísticos, pero yo quería aprovechar comentaros, aunque mucha gente lo habrá visto en Facebook, la que nos siguen, y aunque a lo mejor en vez de serlo yo tenía que ser la teniente alcalde quien lo comentara, pero la verdad que ni se lo he dicho que lo iba a decir. Esta semana hemos tenido la alegría de que nos ha visitado la delegada de la Consejería Territorial, la delegada territorial de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte a las Herrerías, para comunicar que se va a iniciar por fin el expediente de bien de interés cultural como sitio histórico de Herrería y Cabeza del Pasto. Si lo estoy diciendo aquí, una de las cosas, porque todo ese expediente lo tenemos súper adelantado por parte de la Asociación Herrería, que hemos estado trabajando más de un año principalmente con una becaria que el lunes lee su tesis doctoral en Madrid, Noemí Raposo, que además está asistiendo a las clases de la escuela. Bueno, pues como digo, el expediente lo tenemos muy adelantado y eso hace que la delegación se haya comprometido en que va a estar terminado para diciembre, y en diciembre ya se pasará a la Dirección General para que tramite su aprobación. Pero si lo digo aquí es porque si hay una persona que nos ayuda continuamente en toda la trayectoria de la Asociación Herrería como amigo y como profesional único en su tema, don Juan Aurelio Pérez Macías, que hoy nos acompaña y que toda la revisión y todas las indicaciones que él le ha hecho a Noemí, que era alumna suya en su tiempo, pues bueno, la verdad que yo le agradezco enormemente todos estos esfuerzos que él ha hecho
siempre por nosotros, como el estar hoy aquí, y le doy las gracias a su señora, que no sé si estará por ahí, pero bueno, también después me disculparé por la hora y todas esas cosas. Bueno, pues Juan Aurelio, como digo, siempre ha sido un baluarte a la hora de todos los trabajos que nosotros iniciamos. No es la primera vez que acude a la llamada de la asociación. Ya en la jornada de nuestra memoria histórica él vino a hablar de la presencia romana en los alrededores de Puebla de Guzmán, y bueno, hoy nos va a hablar sobre el castillo de Alfayar en dos ponencias. Una va a estar durante un rato, después hacemos un pequeño descanso y después en la segunda parte, y que va a desvelar muchísimas temas, verdades, para hacer frente a mucha información que está escrita y que aparece en muchos en internet, por desgracia, y que él va a echar por tierra. Es un gran conocedor del tema, lo he estudiado profundamente y espero que pasemos un buen rato con él. Juan Aurelio es doctor en historia, su especialidad es la rama de la arqueología, y deciros que aunque nació en Encinasola, los primeros años de su vida los vivió en la calle Larga, a la altura de la casa de la casa de al lado de la que ahora tiene don Pedro el cura su residencia. Pues en esa casa, al lado de Antonio Báez, de donde vivía Antonio Báez, pues ahí es donde él residió. Su padre era guardia civil y estaba destinado en Puebla de Guzmán. Es un conocedor de la Puebla, un enamorado de la Puebla, y por eso para mí es muy fácil engancharlo en nuestros temas, porque él mismo se engancha, se deja enganchar, es un problema. Bueno, yo creo que es mejor que Juan Aurelio os cuente, que sepáis que es nuestro amigo. En la mesa, porque esta mañana que estaba con él, se lo dije, nos ha traído una colección de libros que son todos muy interesantes y que casi todos están en la biblioteca de la Asociación Herrería, y cuando algún día necesitéis para consulta, no dudéis en pedírnoslo, que gustoso os lo damos. Doy la palabra a Juan Aurelio y además le doy las gracias por atender a nuestra invitación. La tecnología junta de promoción. No estoy muy mucho. Buenas tardes a todos. Yo, antes de comenzar, pues sí quería también hacer una breve introducción con unas palabras previas, y en primer lugar, bueno, pues para daros las gracias a todos por estar aquí y aguantarme las 2 horas que vamos a estar hablando sobre temas de la Puebla con este calor, lo cual es mucho más de agradecer. Y luego también, como ha dicho Pepe, enlazando un poco con lo que él comentaba, yo estoy aquí por 2 razones fundamentales. Una, porque, como él dice, yo viví en este pueblo 10 años, pero es más, no solo viví, que parte de mi familia tiene origen aquí en la Puebla. Mi apellido Macías es de Landévalo. En concreto sé que sus orígenes últimos están en Paimogo, pero
mi familia, mi abuelo materno era de aquí de la Puebla y emigró a la sierra y se casó con mi abuela. Es decir, que me une este pueblo, aparte de esos 10 años en los que viví aquí en mi infancia, de la que tengo buenos recuerdos, pues también en lazos familiares. Y en segundo lugar, pues porque Pepe es muy pesado y cada vez que hay algo en la Puebla, pues me llama y yo, por supuesto, pues no me puedo negar, ¿no? Porque a él el amor a la Puebla y a la herrería sobre todo, lo tengo que decir también, le pone mucho. Pepe me pidió en la charla que hablara sobre la Puebla y yo pensé que la charla, si habría que dividirla en dos partes o en dos sesiones, podemos dedicarla una primera parte a hablar de la Puebla, antes de la Puebla, es decir, antes de que existiera la Puebla, que es la parte de prehistoria, la parte de época romana, la parte de época alto medieval, y luego una segunda parte con la época medieval en la que se va a embrincar el nombre de la Puebla con otras poblaciones cercanas que hoy ya no existen y que son el verdadero origen de la Puebla. La Puebla es una repoblación ya muy tardía del siglo XV, 1445, como ya es bien sabido. Esa es la estructura y vamos a dedicar pues la primera parte a la prehistoria y a la antigüedad y la segunda parte lo dedicaremos a la época medieval. Quiero aprovechar también la ocasión para agradecer a Juan Gómez, creo que Juan Gómez fue compañero nuestro en la facultad, ¿no? Que durante un tiempo fue mayordomo de la Virgen de la Peña, y una intervención arqueológica que nosotros hicimos en el Cerro de la Divisa, pues se hizo gracias a esto, que nos dio su autorización. Fue un proyecto que ya contaré que se hizo entre la Universidad de Huelva y el Instituto Histórico de Calemán, y él un poco a ciegas, porque esto de dar autorización a los arqueólogos para que hagan agujeros en el suelo, a veces te puedes encontrar que te generen problemas de que luego no se puede hacer algo porque aparece, ¿no? Y él, bueno, pues sin ningún tipo de inconveniente nos dio la autorización, y muchas de las cosas que yo voy a contar ahora en la primera parte tienen que ver con ese proyecto, y gracias a que Juan Gómez pues nos dio su autorización. Y sin más, pues voy a pasar a la charla. La charla, tal como me la diseñó Pepe, sería de 1 hora en la primera parte, 1 hora en la segunda. Yo voy a dar 3/4 de hora, si no me enrollo mucho. Si veis que me paso, pues como hacen los alumnos cuando están en clase, empecé a mover la silla, empecé a mover los cuadernos, entonces yo ya noto que me estoy poniendo pesado y corto rápidamente. Y dejaremos 3/4 de hora en la primera, 3/4 de hora en la segunda, y 1/4 de hora por si alguien, imagino que en la segunda parte si va a haber, quiere hacer una pregunta o quiere que yo le aclare algo, que yo le amplíe conocimiento, etc. Y sin más, pues vamos a empezar. De la Puebla a mí siempre me ha atraído, igual que a todo el que visita este paisaje, esto que tenéis en pantalla. Y esto que tenéis en pantalla es un macizo de pórfido con dos partes, una que es el Cerro del Águila, como ya se ha dicho aquí antes, y otro es Cabeza de la Divisa. Recordando a un buen amigo mío y de Pepe, geólogo, que me enseñó mucha geología de campo, porque tuve la oportunidad de compartir con él proyectos arqueológicos sobre minería antigua. Él definía estas formaciones como las grandes columnas vertebrales de la Tierra. Y efectivamente, cualquiera que suba a cualquiera de esos dos cerros o simplemente se pone delante de la ermita y mire para la zona del Horno, enseguida se siente sobrecogido por el paisaje. Y ese sobrecogimiento que uno tiene con la contemplación de ese paisaje maravilloso y esa montaña que emerge de la nada, como luego veremos, pues es lo que ha hecho que desde época prehistórica ese lugar haya sido lugar de asentamiento, lugar de culto, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese es el verdadero origen, no hay que quitar otros como el sentimiento religioso, de que todo el poblamiento de esta comarca, más que en el sitio donde hoy está Bola de Guzmán, con sus inicios en el Cerro del Castillo, se vincule precisamente a eso. Y ahí están los orígenes más remotos de este pueblo. Quiero aprovechar también esta primera diapositiva para recoger una idea que me ha lanzado Pepe esta mañana, que yo no había caído en eso,
porque nosotros cuando, por lo menos yo, cuando me pongo a hacer los PowerPoint y las presentaciones, vamos al detalle, si este dato está, si este dato no está, a ver cómo puedo explicarlo, etcétera, y muchas veces se nos van las cosas más gordas, ¿no? A mí me ha pasado ya varias veces que personas que no tienen nada que ver con lo que yo hago me dan indicaciones perfectas de lo que tenía que decir y se me ha olvidado. Y entre esas cosas, pues Pepe me ha dicho que porque nos comentaba que efectivamente lo que se está haciendo ahora con el complejo minero industrial de Herrería Cabeza de Pasto, pues que esto que vemos ahí ahora en pantalla se declare un día también como bien de interés cultural, como sitio histórico. Porque es sitio histórico que engloba, Pepe lo conoce mucho mejor que yo, aspectos geológicos, como acabo de decir, aspectos paisajísticos, aspectos religiosos, aspectos antropológicos y, como yo voy a explicar ahora, una rica historia y una arqueología también puntera, de los yacimientos más importantes de la provincia de Huelva, los que se dan en esa zona. Así que yo animo a Pepe, yo sé que al final lo va a tener que hacer él y que cuente desde aquí con toda mi ayuda, que un día desde el Ayuntamiento se proponga a la Delegación de Cultura o a la Junta de Andalucía que se inicie un expediente de BID para declarar al paraje de La Peña, como lo conocemos todos, como bien de interés cultural con la categoría de paisaje cultural o sitio histórico, que yo creo que lo merece, ¿no? Nada más que hay que venir de Huelva y ver a lo lejos el paisaje de La Peña, ya uno pues se siente como en casa y siempre cogido presente. Y sin más rollo y sin más preámbulo, pues vamos a pasar a lo que yo he venido a explicar aquí hoy. Y antes que nada, pues lo que hay que decir es que sobre esta etapa antigua, de la que vamos a hablar en la primera parte, conocemos muy poco. Conocemos muy poco porque existe muy poca bibliografía. Aquí en pantalla tenéis los dos únicos libros en los que se recoge algo de información o de investigación arqueológica sobre el término municipal de la Puebla de Guzmán, aunque yo lógicamente a lo largo de la charla me extienda o salga del término municipal de Puebla de Guzmán porque necesito acercarme a Peimogo, necesito acercarme a Cabeza Rubia y parajes cercanos para que comprendáis qué está ocurriendo aquí en este territorio durante esos milenios. El primer libro que tenéis a la izquierda, que lo tiene el mismo Pepe en las manos, es una joya, es un incunable, es un libro que nunca se acaba el conocimiento, es decir, un pozo de sabiduría. Es un libro que se editó con motivo de la celebración de un Congreso Nacional de Arqueología aquí en Huelva, cuando se inauguró el Museo de Huelva, y ahí intervinieron varios autores que hacían un recorrido por la prehistoria y antigüedad, como dice su propio título, de la provincia de Huelva. Yo recomendaría para alguien que esté interesado en la parte que yo voy a tratar, pues el capítulo dedicado a la romanización de José María Lozón. A pesar de que Pepe dirá que está muy subrayado, etcétera, pues a pesar de esos subrayados, siempre que lo lees encuentras algo nuevo, ¿no? Y seguro que si leéis vais a encontrar cosas que yo no he visto. Es un trabajo que se hizo con motivo de la tesis doctoral de José Prenzón, que hoy es catedrático en mérito de arqueología de la Universidad Complutense, el director de la tesis de Noemí, que antes ha mencionado Pepe, y ahí encontráis toda esa información de época romana en la provincia de Huelva. Más reciente es el libro que tenéis a la derecha, que es un libro que se editó con motivo de una intervención arqueológica que se hizo en un yacimiento cercano aquí, con motivo de a raíz de la construcción de la presa del Antévalo, y en un libro de Francisco Nocete Calvo sobre la excavación de un hábitat político singular, que es el yacimiento de la Junta de los Ríos. Es un libro que no tiene mucho cuerpo, pero informa de manera didáctica qué había allí, cuando se desarrolló ese poblamiento, lo relaciona con los yacimientos del entorno, con el poblamiento del entorno, etcétera, etcétera, etcétera. El de la izquierda, Huelva Provincia de Antigüedad, quien esté interesado, en internet lo ves, Si entráis y por menos de 25 euros lo conseguís. Lo digo para quien esté interesado. En bibliotecas es muy difícil. Este es un libro antiguo y las bibliotecas se han ido formando en los ayuntamientos a partir de 1980, etcétera, y con donaciones siempre que hace la Diputación, y ese libro de Diputación, ese libro lo editó el Ministerio de Educación y Ciencia, la editora nacional que se llamaba entonces.
El libro de la derecha, pues sí, yo creo que es más accesible, con que lo pidáis en el ayuntamiento o en la biblioteca, pues lo tenéis, y además es un libro más centrado en la trayectoria de Puebla de Guzmán, aunque sea solo en un yacimiento que es el de la Junta de los Reyes. Antes de entrar en materia y de que pasemos a comentar cuestiones históricas o cuestiones prehistóricas, conviene también que tengáis una noción clara del territorio y en el paisaje en el que nos movemos. Como sabéis, la provincia de Huelva se ha dividido desde el punto de vista geomorfológico y económico en tres zonas. Una que es la sierra, o la mal llamada sierra, que engloba otro nombre también falso desde el punto de vista histórico, que es la Sierra de Aracena y Pico de Aroche. Nunca ha existido Sierra de Aracena y Pico de Aroche, ha existido Sierra de Aracena, Sierra de Aroche, Sierra de Hinojales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por cuestiones políticas y por cuestiones de medio ambiente, pues se unificó ese territorio con un nombre que no tiene ninguna cobertura histórica. Al sur, en alturas de menos cota, pero también dentro de Sierra Morena, se encuentra un paisaje que aparece en todos los libros como el Andévalo, en el que nosotros nos vamos a mover. Que sepáis también que el Andévalo es un nombre ficticio. El nombre de Andévalo se le da hoy a Río Tinto, se le da hoy a la Puebla, se le da hoy al Cerro, etcétera, pero que en un principio estaba circunscrito a los montes de San Benito, la ermita de San Benito y los alrededores. Por eso siempre se ha dicho que la capital del Andévalo es la Puebla, efectivamente. Porque el Andévalo histórico es el Andévalo occidental, no el Andévalo oriental. Valverde ya quedaba fuera del Andévalo. Cabeza Rubia, Cerro de Andévalo, Puebla de Guzmán. Los castilleros ya también quedaban un poco lejos del Andévalo, que lo sepan. Y al sur pues nos queda la campiña, la tierra llana y lo que es el litoral, que es la zona más rica, una zona con pesquería, actualmente con una agricultura de regadío, con fresones, arándanos, etcétera, que es la comarca con mayor nivel de renta de la provincia de Huelva. El Andévalo, os he seleccionado dos imágenes que las tenéis ahí, las he sacado de internet, que tampoco son imágenes novedosas. Una de ellas es de San Silvestre de Guzmán, la que tenéis arriba, con un pequeño rebaño de cabra y oveja, y la segunda que es de la ribera de Cerro de Andévalo, para que veáis en qué terreno nos movemos. Nos movemos en un terreno de suelo muy pobre, con poca cubierta vegetal, con muy mala calidad agrícola, además muy ácido, por encontrarse en una zona una antigua zona volcánica, y en el que solo es posible una agricultura en aquellas zonas en las que se va depositando el manto de los ríos, en las allanadas, y esa cobertura vegetal puede pasar los 30 o 40 centímetros. Y son también territorios con una cuenca hidrográfica que en verano, como podéis comprobar aquí mismo en el término municipal de Puebla de Guzmán, las riberas, Cómica, Malagón, etcétera, etcétera, pues se quedan vacías, formando pozas, que es la que nosotros aprovechamos cuando pequeños, pues para irnos a bañar aquí en el puente después de jugar el partido de fútbol aquí detrás. Un terreno muy pobre, pero que por el contrario tiene algo que no tiene otra parte de la provincia de Huelva, y ese algo es la faja pirítica ibérica. En la imagen de la izquierda tenéis lo que sería el macizo espérico, la parte más antigua de la península ibérica, que se divide a la vez en varias zonas geológicas: la zona cantábrica, la zona occidental, la zona centroibérica, zona de Sierra Morena o Osa Morena, también se le llama, que cogería esta parte de lo que es la sierra de Huelva, la zona de Aroche, la zona de Aracena, la zona de Cinasola, Hinojales, etcétera, y al sur veis una zona que se llama la zona subportuguesa, el Andévalo, y esa faja pirítica de la que hablé, pues se encuentra en esa zona subportuguesa, en el piedemonte de Sierra Morena. En esta zona subportuguesa, si los suelos son muy pobres y no dan para una agricultura, si tampoco hay agua suficiente para regadío, etcétera, nos encontramos con una gran riqueza minera. Y esa gran riqueza minera es un complejo que se denomina faja pirítica ibérica, que se extiende aproximadamente desde Alnarcocha, las que hoy en minas que están más cerca de Sevilla como una de las Cruces, hasta casi la desembocadura del Sado en Portugal, en Grándola, donde se encuentra la última mina, que es la Sierra de Cabeira. La zona más importante de la faja pirítica se desarrolla en
la provincia de Huelva, donde hay yacimientos tan impresionantes como los de Río Tinto y los de Tarsi y algunos de los que hablaremos después que se encuentran enclavados en términos municipales de Guzmán. Son yacimientos de sulfuros polimetálicos en los que se ha obtenido en la antigüedad plata, cobre, pero que también zinc, tienen plomo, etcétera, etcétera, y ciertas cantidades de oro que ha alimentado en momentos también la minería de esta comarca. En el proyecto Cerro Colorado Río Tinto, en el proyecto de Tarsi, en la fábrica, en lo que se conoce como la planta del oro. Para que veáis la abundancia de yacimientos minerales. En esta zona que tenéis en la parte derecha arriba, aquí un plano del Instituto Geológico y Minero, cada puntito rojo es una evidencia minera. Fijaros, nosotros estaríamos aquí. Y en macro, en la diapositiva de abajo, aquí tenéis ese mismo rosario de yacimientos de sulfuros polimetálicos que forman ese corazón de la roca pirítica ibérica. Junto a eso, también son muy abundantes los yacimientos de manganeso que se han explotado principalmente desde mediados del siglo XIX y sobre todo en los periodos de la Guerra Mundial. Aquí tenéis una mina muy famosa de manganeso, que es la mina del Toro, en un carril que sale de la carretera de Cabezarrubia a la izquierda y acaba en Paimó, en la carretera de Santa Bárbara a Paimó. Es decir, que si este terreno es pobre, tiene también otra riqueza, y esas riquezas se cifran sobre todo en la explotación de los yacimientos minerales, especialmente lo que se llamaban las pericas, los sulfuros polimetálicos, para plata, para cobre, y luego a partir del siglo XIX también para explotar esos pequeños lentejones de manganeso que son casi más abundantes que los yacimientos de sulfuro o las minas de perita, como las llamaba Ignacio Pinedo Vara. ¿Cuándo comienza la ocupación de este territorio que tiene muy buenos recursos minerales, pero muy mal suelo para que se desarrolle la agricultura? Pues precisamente en el tercer milenio antes de Cristo, en un periodo que se denomina calcolítico, que es una palabra que se forma con dos nombres, litos, piedra, y calcos, cobre. Con lo cual, lo que nos está queriendo decir este nombre es que estamos en un momento histórico en el que hay convivencia en el uso de herramientas de piedra que nunca van a desbancar al cobre y las primeras herramientas de cobre. Las herramientas de piedra no se destierran definitivamente hasta la aparición de Dios. La piedra convive con el cobre y con el bronce hasta el primer milenio antes de Cristo, hasta que no se introduce en la península ibérica el hierro, se sigue utilizando la piedra. E incluso después de esa época también nos podemos encontrar con utensilios hechos de piedra. Para disparar las pistolas a las arcabuces, y luego también todo el mundo conoce que los trillos abajo tenían unas piedras de sile que son las que servían pues, para la trilla. En la Puebla tenemos, como he comentado antes, al referir la existencia del libro de Francisco Nocete, pues un poblado calcolítico que se excavó en la Junta de los Ríos, que tiene tres imágenes de él, arriba la planta de ese poblado y luego dos imágenes, dos vistas aéreas en las que se ve perfectamente que es un poblado fortificado, pero un poblado fortificado que no cierra porque si os fijáis bien en la imagen o entráis en detalle, aquí no es que falte muralla, es que nunca se ha hecho muralla, porque eso corresponde a esta zona, y en esta zona hay una muralla natural, hay un portón. En estos momentos, no solo aquí en Pola de Guzmán, sino en la provincia de Huelva y en todo el sur peninsular, se están construyendo grandes poblados fortificados que se explican por la necesidad que tienen estas poblaciones de proteger esa primitiva producción de cobre que, como podéis imaginar, en este momento, en el tercer milenio antes de Cristo, pues es muy importante. Quien tiene cobre tiene un material raro, escaso, que es difícil de conseguir, porque hay que tratarlo, el cobre no se coge nativo, sino que hay que procesarlo, y quien tiene esa materia prima puede o se puede permitir el lujo de comerciar a larga distancia y obtener con ese comercio productos que no son de la tierra. Es decir, que es un pueblo fortificado que explica que, aunque estemos
en una tierra muy pobre desde el punto de vista agrícola, sí pudo albergar riqueza gracias a que se empezaron a explotar los primeros filones de cobre. Cuando Francisco Nocete excava este yacimiento, no lo da la explicación que yo estoy dando, es decir, de relacionarlo con la producción de cobre, pero no indica la mina. Si os leáis el libro, no sé, creo que lo he traído esto por ahí, veréis que él hace mención o lo relaciona con la mina preciosa. La mina preciosa es una mina que está en Malagón, muy cerca, vamos, casi lindando con el término municipal de La Puebla, pero es término municipal de Bermúdez y no tiene ningún tipo de explotación prehistórica. Aquí tenéis dos imágenes de ese hipopótamo fortificado, un pequeño bastión semicircular, que lo tenéis aquí, y luego las herramientas que suelen aparecer, las herramientas líticas que suelen aparecer en este tipo de poblado, puntas de flecha, de sile, y algún instrumento de cobre. Francisco Nocete excavó, antes de la Junta de los Ríos, un yacimiento en Tarsi, en Cabezo Uré, que es otro punto también muy señalado en la orografía del Andévalo, término municipal del Alhorno, y él lo relacionó con la explotación de la mina o la masa de filón sur en Tarsi. Sin embargo, Cabezo Uré nunca ha podido estar dedicado a la explotación del filón sur, porque el filón sur no tiene cobre, tiene sulfuro de cobre, y el sulfuro de cobre en el tercer milenio, o sea, es imposible explotarlo. En esa época no se tuesta, el sulfuro para que se llegue a convertir en metal hay que tostarlo. Pero sí se puede relacionar efectivamente con la mina de Tarsi, porque en Tarsi hay un yacimiento que es el de Esperanza, junto a Filón Sur de Tarsi, y un yacimiento muy rico de lo que los geólogos denominan cobres exógenos, que es la denudación de esos sulfuros polimetálicos con las aguas ácidas que se van formando en la mina y luego precipitan en las pizarras que forman las rocas secadas de esos minerales. De tal manera que si leéis el capítulo dedicado en Piritas de Huelva, Isidro Pinedo Vara, a la mina de Esperanza, dice que ahí en el siglo XIX la compañía de Tarsi logró explotar 19 millones de toneladas de carbonatos de cobre, que es el único mineral que se explota en este momento y en toda la prehistoria. En la prehistoria no hay tecnología para explotar sulfuro, eso hay que llegar a la época romana. Y enlazando con esto, pues cerca de la Junta de los Ríos tenéis dos minas también con reservas industriales. Una es la de Cabeza del Pasto y otra es la mina de Herrería, mina del Cabezo de las Herrerías. Y la mina de Cabezo de las Herrerías, todo el mundo de este pueblo sabe que se compone de dos partes, ¿no? La Corta Guadiana o la Masa Guadiana y la zona de Santa Bárbara. Y la zona de Santa Bárbara, Pepe que me corrija, que sabe más que yo de esto, no es una masa, es una formación de cobre en exógeno. Es decir, que coincide la situación de este tipo de poblados fortificados, Cabezo Uré y Junta de los Ríos, junto a formaciones de estos cobres exógenos ricos en carbonato que se pueden fundir sin fundente y sin necesidad de la tostación para que pasen a óxido y de esta forma conseguir que finalmente se transformen en metal. No quiero incidir mucho en esto porque sé que si no hay técnico podéis perderos y prefiero que sigamos con otra cosa, pero que relacionéis, que sepáis que se puede relacionar perfectamente este poblado de la Junta de los Ríos con la explotación de esa gran masa de cobre exógeno, de gran masa de carbonatos de cobre de la mina de Herrería. Esto ocurrió en el tercer milenio. En el segundo milenio, esa primitiva minería del cobre que conocemos por la Junta de los Ríos, que conocemos por Cabezo Uré, la vamos a extenderse por toda la zona del sudeste. Y como os estaba comentando, esa minería de cobre del segundo milenio antes de Cristo no aparece en esas grandes masas de pirita, esas grandes masas o depósitos de sulfuros polimetálicos, sino en otro tipo de minas, en lo que desde el punto de vista lógico se denominan minas filonianas. Son minas muy estrechas que a veces no pasan del metro, pero en las que arriba el mineral no se ha oxidado y ha dado lugar a una cobertera de bosa, que es la que vemos normalmente en las grandes masas de pirita, sino en carbonatos de cobre.
Y lugar donde haya carbonatos de cobre, en el segundo milenio aparecen estos materiales que tenéis en las imágenes de la derecha. Este que tenéis aquí arriba, un martillo de minero, que es una piedra a la que se le hace un surco central, para extraer el mineral. Con este tipo de utensilio minero, lógicamente, no se puede profundizar. Pero esta minería no está para profundizar, está para explotar solo, para extraer la zona superficial. Y ejemplo de ello es la única mina prehistórica que se ha excavado en la provincia de Huelva, que es esta que tenéis aquí, que es la mina de Chinchón en Zalamea la Real. Son grandes rafas o grandes trincheras muy superficiales, a veces de kilómetros y kilómetros, en los que se han ido extrayendo esos carbonatos de cobre que lo tenéis aquí en la imagen de abajo. Esas manchas verdes son esos carbonatos de cobre que, mezclándolos con carbón, dan cobre metálico y se convierten en las primeras herramientas metálicas. Para que veáis la dispersión de ese tipo de filones en los que han aparecido este tipo de herramientas, pues desde el Guadalquivir a la izquierda los tenéis en la Sierra de Sevilla y los tenéis aquí en el Andévalo, con lugares tan importantes como Malagón, Herrería, porque lo he puesto yo, al tener ahí la Corte de Santa Bárbara, Tarsi, esto que veis aquí es de Tarsi, no es de las minas principales del grupo Tarsi, sino de Almagrera, una mina que está al lado, y esto que se ve aquí, aunque no tiene tamaño para distinguirlo, es un martillo de minero como este, los tenéis también en el interfluvio en Odiel Tinto, en lo que se llama la Sierra de Valverde, en el Pozuelo, la Sierra de Rita, etcétera, y sobre todo en la zona de Escacena, lo que se llama la Sierra de Tejada y las minas del río Columbel. No hay, también lo hay en la zona de Encinasola, de Loche, etcétera. No hay yacimientos de sulfuros de cobre filoniano en la provincia de Huelva que no se explotara en el segundo milenio antes de Cristo. Aquí tenemos, pero no está suficientemente demostrado, martillos de minero en la mina de la Sierrecilla, de la que luego lo hay, muy rica en carbonatos de cobre. Pero curiosamente esa mina luego en época romana no se ha explotado para cobre, se ha explotado para plata, algo que no entiendo. Muy bien, pero yo creo que eso se debe a que no se ha hecho una investigación en profundidad de esa mina que puede explicar mucho del poblamiento prehistórico aquí en esta zona. Estos son los prolegómenos, como el metal va adquiriendo relevancia e importancia en la historia a partir del segundo milenio, pero cuando se inicia el primer milenio antes de Cristo, pues todo va a cambiar. Y todo va a cambiar porque desde el segundo milenio la península ibérica se ha convertido en un referente a nivel mundial, y a nivel mundial en esta época es el Mediterráneo, que es como una bañera, en la que todo el mundo se conoce, de que en un país lejano en Occidente, en un sitio en Occidente, pues hay muchos pobres. Y eso es lo que determina que unos señores que se han especializado en el comercio, que se llaman fenicios, un nombre que tiene relación con el rojo, porque se dedicaban sobre todo a la púrpura, al comercio de la púrpura, que sabéis que se extrae de las cañadillas, como se dice aquí, y que se dedicaban a comerciar, deciden emprender un viaje hacia Occidente en busca de esas fuentes de aprovisionamiento de cobre y sobre todo también de un material que a fines del segundo milenio iba a tener una importancia capital en el desarrollo metalúrgico de esta zona, que es el estaño. Con cobre y con estaño nace una nueva aleación, que es la aleación del bronce, por eso llamamos a esta época la edad del bronce. Estos fenicios estaban establecidos en la costa sirio-palestina, lo que hoy sería Líbano, con ciudades tan importantes como Tiros, que es la ciudad que potencia la salida de población fenicia hacia Occidente, otras conocidas por otras cuestiones como la de Sidón, y algunas más cercanas a nosotros, de lectura infantiles o no tan infantiles, es Biblos, de donde viene el nombre de la Biblia. Los fenicios, pues, en primer lugar, aquí tenéis, esto está sacado también de internet, como sería una imagen idílica de uno de esos puertos donde llegan esos barcos fenicios,
que en las fuentes antiguas le dicen hipoi. Hipoi significa en griego caballo, y es que estos barcos tenían, ya que estamos en un sitio también de tradición de caballo, tenían como el mascarón de proa era una cabeza de caballo. Entonces los barcos conseguían el nombre de caballo. José María Luzón, del que he hablado antes, tiene una curiosa teoría de que el caballo que Ulises entraron en Troya, etcétera, no era un caballo, era un hipoi. Y era uno de los barcos que tenían los griegos que los dejaron antes de volver a Grecia porque no podían conquistar Troya como trofeo a los troyanos. Y se metieron en el diente del caballo, que no es el caballo, sino el barco, y así finalmente se conquistó Troya. Bueno, pues los fenicios inician ese camino hacia occidente, se establecen en Chipre, comercian con lo que es el área griega, establecen también colonias, factorías comerciales en Sicilia, en Motia, en Cerdeña, en Sulcis, en Nora, en lo que hoy es Túnez, Cartago, en el Mediterráneo occidental, en lo que hoy es Ibiza. Ibiza no es famosa solo a partir de la época hippie, sino ya en época fenicia fue uno de los primeros asentamientos fenicios en Occidente. Y desde ahí pegan el salto a la península, y aquí en el mapa que tenéis aquí arriba, pues empiezan a aparecer todo un rosario de establecimientos fenicios, porque la navegación era básicamente costera, de cabotaje, en los que ellos utilizan para intercambiar con las poblaciones indígenas y recoger esos materiales metálicos. El más cercano a Ibiza, que la tenéis aquí, en la Fonteta, en Alicante, Villarico, Varia en Almería, Adra, Ádera, toda la costa de Granada. Se han excavado muchas factorías cenicias, las primeras que se excavaron en la península ibérica fueron ahí, en la costa de Granada y Málaga. Cádiz, que en teoría es la colonia más antigua, pero ellos no se detienen en Cádiz. Hasta hace muy pocos años se pensaba que ahí se había para la colonización fenicia, porque había una cultura muy desarrollada desde la desembocadura del Guadalquivir, donde estamos, que es la cultura tartésica, pero hoy se ha visto que eso es mentira. Que aquí pudo estar la cultura tartésica y estuvo de hecho la cultura tartésica, pero que a los fenicios eso les dio igual. Los fenicios no venían en son de guerra, sino en son de paz. Y venían a vender lo que a todo el mundo le gusta: el collar, el vestido de púrpura, etcétera, con lo cual la entrada fue muy fácil. ¿Y qué se llevaban a cambio? Pues se llevaban a cambio lo que ellos venían a comerciar: cobre, que salía de las minas del Andévalo, y estaño. El cobre llegaba a un punto en el que se podía embarcar, y ese punto es Huelva. Este es el nacimiento de Huelva como puerto comercial, que está documentado desde el siglo IX a.C. Y a partir de este momento, desde el siglo IX a.C., o siglo X incluso, porque se cita a algo que puede ser Huelva en época del rey Salomón, que es del siglo X, Huelva va a tener una relación permanente a lo largo de toda su historia, salvo un periodo concreto en los que la minería no ha representado nada en esta tierra, con el embarque de minerales. Pero Huelva tenía además una situación crucial para otra cuestión, y era para el abastecimiento de estaño. Las minas de Huelva, las del Andévalo, no tienen estaño, o tienen estaño, pero no en la cantidad que sea beneficiable. Pero sí lo hay mucho en la meseta y sobre todo en la zona de lo que hoy sería Zamora, Palencia, etc. Y en las beiras portuguesas. Y en las beiras portuguesas nace un río que es el río Mondego, y hasta ese río Mondego, hasta la desembocadura de ese río Mondego, se han empezado a descubrir factorías fenicias, precisamente, que lo que hacen es la ruta atlántica. La tenemos, todos os habréis ido a comer a Tavira seguramente, pues ahí tenéis, en la torre que se ve en Tavira, junto al puerto, un yacimiento fenicio muy importante, que se acabó hace unos años. Los tenéis en la costa del Algarve, el lago, los tenéis en la desembocadura del Sado, en Abú, los tenéis en Lisboa tiene asentamientos fenicios, lo tenéis en Santarém, hasta la Santolaya, que está en la desembocadura del Tajo, etc. Y últimamente en Ayamonte, es decir, la desembocadura del Guadiana también parece que en este momento ya tiene una cierta vinculación con el comercio de metales. Si tiene una cierta vinculación con el elemento de metales, es que está saliendo metal de esta zona del Andévalo, porque el metal del Río Tinto sale vía Huelva. Los fenicios se llevan básicamente material metálico en bruto, cobre, estaño,
pero nos trae muchas cosas que hoy vemos que son corrientes. Esto lo digo a título orientativo, por no ser pesado con la metalurgia, porque verá, Pepe, que yo siempre hago hincapié en la metalurgia. Que sepáis que el vino, entre otras cosas, lo introdujeron los fenicios. Aquí no existía vino, existía la viña, pero no se utilizaba para vino. El aceite, el olivo, tampoco. Si existía el acebuche, pues no existía el olivo. Y animales, pues tan conocidos hoy, algunos tan poco queridos como el gato, sino la patria de chiquillo, e incluso la gallina. Son animales que entran vía fenicio. Y otra cosa que en esta zona donde estamos, ya que no tenemos agricultura, va a ser muy importante, son las salazones. El conocimiento de que con sal se puede conservar los alimentos. En algunas ánforas fenicias que han aparecido en la costa de Málaga, se han hecho análisis y los análisis han dado que son salazones de pollo, de gallina. Luego aquí en época romana ya empiezan las salazones de otro tipo, salazones de atún, las mojamas que diríamos, y las salazones con carne de cerdo, el jamón. En resumen, yacimientos importantes en esta época para la serie de minerales tenemos Huelva y Monte como lugares de embarque. Pero una vez que los fenicios se han establecido con colonias en el occidente, en el más remoto occidente, se dan cuenta que en esas minas de las que está saliendo mucho cobre hay algo más importante, y es algo tan importante como que es el patrón de los intercambios en Oriente, y es el metal en el que ellos tienen que pagar sus tributos a los imperios a los que están sometidos, asirios, etcétera, etcétera. Y ese nuevo metal es la plata. Y si esto empezó buscando cobre y estaño, que es lo que ellos vendían como rosquillas en Oriente, a partir del siglo VIII se revoluciona el comercio y se van a dedicar en exclusiva al comercio de la plata. Plata que estaba precisamente en los sulfuros polimetálicos. Es el momento en el que se abandonan esas minas filonianas y comienza la explotación industrial de las minas de masas de pirita de la faja pirítica. Aquí os he seleccionado dos imágenes para que veáis en la provincia de Huelva que tenemos. Entre esas imágenes tenéis la de la derecha con las minas que están produciendo plata en este momento, en el siglo VIII a.C. Otra cosa es que sepamos quién la explota o quién la extrae, si son fenicios o si la tecnología es fenicia o si la tecnología es indígena, etc. Hay de todo. Yo soy partidario de los indígenas, pero bueno, que sepáis que también estoy muy criticado y no pasa nada, ¿no? Minas que trabajan en esta época, Arnalcoya, y curiosamente Arnalcoya va a ser la época dorada de su minería. En la época romana Arnalcoya no existe. Río Tinto, un pequeño yacimiento muy rico en sulfuros complejos, el término municipal del Monaster, que es Monte Romero. Una mina que tenemos aquí cerca, que es del Cerro, pero que está más cerca de Cabeza Rubia, que es la de las Ollas, y un yacimiento con el que nosotros vamos a empezar la andadura con la Puebla, porque me diréis que estamos hablando media hora y todavía no hemos hablado de la Puebla. Ese yacimiento es el Cerro de la Divisa. Y el Cerro de la Divisa es un yacimiento de época tartésica del siglo VIII, siglo VII a.C., que está dedicado exclusivamente a la producción de plata. Y esa producción de plata es la que va a explicar que haya en ese poblado cerámica de importación fenicia. Aquí tenéis las minas, pero también hay documentación de producción de plata en muchos lugares de la tierra llana. Es decir, que no solo se está sacando plata de esta zona del Andévalo, también se está llevando mineral a la campiña, y en esa campiña se funde mineral para producir plata. Fue tanta la riqueza y fue tanta la demanda de plata que aquí todo el mundo se volvió loco con la plata. En las minas incluso se sacaba mineral y no daba tiempo a procesarlo y se vendía el mineral en bruto a poblados de la costa, a Huelva. Hay muchas escuelas de plata, a Niebla, en La Tejada, en Escacena, etcétera, etcétera, etcétera. La salida de ese material o de ese metal se hace siempre ahora a partir de la ría de Huelva, de su embocadura del Tinto y Odiel, donde converge tanto el área minera de Tarsi como el área minera de Retinto, y a través del Guadiana con ese yacimiento importante que he dicho de Ayacucho. La divisa no hace falta que explique dónde está,
todo el mundo la conocéis, y fue un yacimiento en el que el descubrimiento fue totalmente casual. Os lo comento como cosa curiosa. Yo estaba muy interesado, como luego os explicaré, por Alfayas de la Peña y la Puebla y la alquería de Juan Pérez, etcétera. Y hay un amigo portugués, Santiago Macías, que es el alcalde de Mora, pero que su padre, su madre es de Paimogo, me dice, bueno, yo creo que Alfayas, yo le dije, yo creo que Alfayas está en la Peña. Y quedamos un día y vamos a ir a ver si encontramos algún resto de Alfayas. Y vamos a Alfayas, yo me di cuenta que habían hecho esas casetas que se ven ahí, y digo, pues aquí tiene que haber, si hemos traído máquinas o movimiento de tierra, aquí tiene que haber material. Y para mi sorpresa, no encontramos Alfayas, pero encontramos un yacimiento tartésico del siglo VIII, siglo V, con materiales como esto que veis aquí. Una vez ya que quedó claro que aquello era tartésico, pues nos dimos un paseo por arriba en el cerro y esto se ve hoy, esa diapositiva de la izquierda que tenéis ahí, es parte de la muralla protectórica del Cabezo de la Divisa. No es un muro moderno, eso es la muralla protectórica. Como he comentado antes, cuando Juan Gómez nos dio permiso para que incluso hiciéramos allí una pequeña intervención arqueológica, que no fue excavación, sino una limpieza superficial, me parece que no sé si se ve bien, pudimos seguir el trazado de esa muralla, lo veis aquí, este gris, ¿lo veis? Siguiendo sin excavar ese cortafuegos que hay, que va dando vuelta a la parte superior del Cerro de la Divisa. Es decir, es un poblado amurallado, pequeñito, no es grande, no es una tejada, no es una niebla, pero es un poblado amurallado que se dedica a la producción de plata. Y eso lo conocemos, o podemos certificarlo, porque son muy abundantes un tipo de escoria que técnicamente se denomina escoria de sílice libre, escoria de plata de sílice libre, la tenéis aquí y aquí, pero que nosotros cariñosamente le llamamos escoria de turrón, porque si os fijáis, tienen todavía pequeños granos de sílice sin fundir. El sílice es el fundente, y si el fundente no se ha fundido totalmente, es que es una fundición que no ha conseguido todos sus resultados. Ha conseguido plata, pero ha dejado mucha plata. Y el análisis químico de esa escoria lo tenéis aquí, en este caso por microscopía electrónica, que se ha hecho en el Servicio General de Investigación de la Universidad de Huelva. Pues aquí distinguir pequeñas drusas de plata, o cloruro de sulfoarseniuro de plata, que es esto, y esto, lo que veis, es plomo. Es decir, que se ha sacado plata por congelación, porque a nivel químico la plata tiende a unirse con el plomo, y luego es muy fácil, por diferencia de temperatura de fusión, separar la plata del plomo. Eso se llama proceso de fundición. Lo que nos aparece en superficie en ese poblado, pues son este tipo de materiales que tenéis aquí. Estos son ánforas fenicias, aquí os he puesto el ejemplo de una de ellas. Son ánforas que se denominan ánforas de saco, porque tienen este fondo así convexo, si no asientan, y estas asas amorcilladas son muy características y nos permiten fechar perfectamente ese poblado en los siglos VIII y VII. Pero junto con esas cerámicas también aparecen muchas cerámicas a mano, así que no estamos en un asentamiento fenicio, estamos en un asentamiento tartésico indígena al que llegan productos de comercio fenicio para llevarse lógicamente la plata. Hay cosas que también llegarían pero que no quedan, los abalorios, las púrpuras, etcétera, etcétera, pero sí las ánforas que traerían básicamente productos que están teniendo mucha fama en Hispania, en la península ibérica en estos momentos, que son el vino, el aceite, etcétera, etcétera, etcétera. Y algo que a partir de este momento también se va a poner de moda, que son los perfumes. Recordad aquello de la Biblia, el incienso y la mirra, pues ya los fenicios son los introductores de esos perfumes, y lo sabemos porque unos vasos fenicios característicos son los denominados quemaperfumes, que se utilizan sobre todo en los rituales mortuorios. El Cerro de la Divisa, el principal problema de investigación que tiene, ¿cuál es? Pues que hay producción de plata, pero en la divisa no hay ninguna mina de plata. Las propuestas pueden ser dos. La propuesta es que ese mineral de plata viene de Tarsis, y en Tarsis efectivamente hay un asentamiento tartésico contemporáneo,
que en parte está destruido, que es el Pico del Oro, no sé si os suena, han hecho una pista ahora para subir, de las zonas más altas de Filón Sur, o por otra parte de otra mina más cercana, que se ve incluso del Cerro de la Divisa, que es la mina Lagunazo. Curiosamente, en la mina Lagunazo, las noticias que tenemos es que han aparecido martillos de minero como los que hemos visto antes, con lo cual está casi demostrado que hay minería de época prehistórica. Pero no podemos por ahora discernir si el mineral viene de Tarso o viene de Lagunazo. Lo lógico, por lógica, y esto no quiere decir que sea verdad, es que venga de Lagunazo, porque si Tarso tiene su pueblo minero metalúrgico, no se va a dedicar a sacar mineral para vendérselo al Divisa. Que la Divisa tenga su propio lugar de extracción, que sea la mina Lagunazo, y el cerro, o perdón, el asentamiento esté arriba, en un lugar protegido, al igual que está el Pico de Oro del Tarso. Después de este momento, que sería el siglo VII, hay una crisis profunda con la caída de esa metrópoli, que es la que impulsa la colonización fenicia en Occidente, cesa completamente el comercio con Oriente, cae toda la minería de la plata en la provincia de Huelva, y eso es lo que hace que, entre otros muchos yacimientos, el Cerro de la Divisa se abandona, y en general se abandona toda esta zona minera, entra en crisis, en picado, y al no haber minería, porque no hay posibilidad de comerciar con la plata o con el cobre, la gente deja de trabajar en las minas. Pero ese vacío de población lo aprovechan poblaciones que vienen de la meseta, y que según la fuente romana son célticos, porque a la meseta en esa época se le dice céltica, no porque sean célticos de raza, y se establecen en el Andévalo, que se convierte en una zona de frontera entre las poblaciones herederas de los tartesios en la tierra llana y poblaciones también célticas en la sierra. Esa zona céltica en la fuente latina se le llama o le denominan Veturios, y hasta el momento en el Andévalo el único yacimiento que nosotros tenemos catalogado como veturio, como céltico, es un yacimiento cerca de los montes de San Benito. Fijaros cómo lo arqueológico siempre está pegado a lo religioso. Hemos estado hablando de la ermita de la Peña, y ahora hablamos de la ermita de los montes de San Benito, con este yacimiento que tenéis aquí en pantalla, que es el cerquillo porque conserva muy bien toda la muralla, y es un yacimiento que sigue relacionado en pequeña escala con la producción de plata. Es decir, Andévalo se convierte en una zona de frontera en la que hay convivencia entre Veturio y Turdetania. Ahí en el cerquillo sí pudimos hacer una intervención larga, la tenéis aquí en una foto aérea, y para que veáis, siempre se dice que los célticos, imaginamos los gallegos con las casas redondas, mudados a la cerveza, en fin, más catetos, más rurales que los mediterráneos, que siempre son los más modernos, pues que sepáis que eso es un asentamiento céltico, y que tiene casas perfectamente rectangulares, que tiene sus calles ortogonales me refiero que se cruzan en ángulos rectos, etcétera, etcétera. Hay mucha leyenda porque en realidad lo galaico no es céltico, es gaélico. Lo galaico llega por sus relaciones con Irlanda, no porque se produjeran filtraciones por los Pirineos como en otros lugares de España. Y desde aquí, si en la Puebla no tenemos nada de eso, pero debe haberlo, pasamos a la época dorada de la época antigua en el Andévalo, que es la época romana, especialmente en los siglos I y II después de Cristo, cuando se revoluciona completamente la minería. Una minería que está destinada a la explotación de esos grandes depósitos de sulfuro para la producción de plata en primer lugar y cobre en segundo lugar, y que está testificada al menos en 80 yacimientos en la faja pirística. Aquí tenéis ese plano con todas las minas que tienen explotación romana. Veremos ahora muy rápidamente, para que no os aburráis en el término de la Puebla y en alrededores, cuáles son esas minas que están explotadas en época romana. Lo curioso es que esa explotación romana se da tanto en la provincia bética, en la que nos encontramos, como en la Lusitania. Y lo curioso es que la bética esté administrada por el Senado, mientras que la Lusitania esté administrada por el propio emperador, por la caja imperial, la hacienda imperial, que es el fisco. De ahí viene la palabra fiscus, de ahí viene la palabra fisco.
la caja imperial. Y es que, aunque la faja pirítica en su conjunto perteneciera a una provincia administrada por el Senado, Senatusque Populi Romani, era una gran finca de explotación imperial. Es decir, que las minas, todas estas minas de la faja pirítica, eran propiedad del emperador. De aquí salía plata y el emperador la destinaba fundamentalmente al pago de las legiones. Hay otros distritos importantes en esta época en Hispania, no son las fajas piríticas, tenéis las minas de la zona de Cartagena y tenéis sobre todo la zona de producción de oro en el noroeste de la península ibérica. La minería romana pues nos ha dejado los mejores testimonios arqueológicos del mundo antiguo. Aquí tenéis una diapositiva en la parte superior izquierda de la costa del lago Retinto, con este gran escorial de al menos 8 metros de potencia, para que veáis el poder de Roma en cuanto a explotación industrial. 20 millones de toneladas de escoria. Están ahí, hoy ya no, pues han desaparecido. Grandes obras de ingeniería, como las que tenéis aquí abajo, este es de la costa de Filón Sur de Tarsi, pequeñas galerías, los cunículos que lo tenéis ahí. Y esos cunículos ya no se dedican a explotar como en época prehistórica las zonas superficiales para obtener carbonatos de cobre, no, van a explotar el secundario. Y el secundario tiene un problema, que se encuentra generalmente en el nivel freático. Y como se encuentra en el nivel freático, hay que desaguar la mina, y para eso utilizan ingenios y mecanismos como este que veis aquí, la rota acuaria, que sirve para eliminar ese agua. Que sepáis que en la provincia de Huelva han aparecido el mayor número de norias de época romana, y que tenemos una joya en el Museo de Huelva, que os recomiendo que visitéis, con la única conservada casi en su integridad. Cerca de donde estamos sabemos que han aparecido también en Lagunazo y no en la Lusitania, sino en la Bética, en la mina de Sao Domingo, porque la frontera, no como hoy, que es la frontera del Puerto de España, Echanza, en época romana la frontera entre la Lusitania y la Bética era el Guadiana. Aquí tenéis las minas que están en los alrededores de Puebla de Guma. Las hay minas de grandes tonelajes, importante la de Tarsi, importante la de Lagunazo, y como no me puedo olvidar yo, estando aquí Pepe, de la mina de Herrería y la mina de Cabeza del Cuarto. Pero luego también tenéis otros yacimientos no menos importantes, algunos dentro del término municipal de la Puebla y otros no. Aquí tenéis la mina Preciosa, de la que os hablaba antes, de donde procedería ese mineral de cobre según Francisco Nocete, Sierrecilla, Malagón, Romanera, ya dentro del término de Paimogo. Todas estas son las de la Puebla, son las minas que están en la zona del Malagón, la zona de la Alquilla de la Vaca, Monterrubio, Los Hilillos, San Fernando, San Francisco, etc. Y luego también otras importantes en la frontera de Portugal, en la zona de Paimogo, como son las minas del Barranco de Trimpacho, y entre ellas la más importante, aquí tenéis una imagen de esa, la de Huerta Falsa. Esta que tenéis aquí es la zona de Huerta Falsa, y esta que tenéis aquí es la mina Preciosa, donde supuestamente sería ese mineral de cobre que abastecía el poblado de la Junta de los Ríos. Importantes por categoría, Herrería, Cabeza del Pasto y la Sierrecilla, menos importante, Cabeza de los Hilos, San Francisco y San Fernando, y minas que también tuvieron un cierto peso, pero que no sabemos hasta qué punto fueron importantes, como la Sierrecilla, que para mí es una mina que tiene mucho interés, aunque no la conocemos, Sierra de los Bueyes, Ferrota Mojoso, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a hacer un repaso rápido por cada una de ellas, pero centrarnos especialmente en la más importante. Aquí tenéis, desde el punto de vista de producción, la más importante en términos de la Puebla sería la mina de Cabezo de las Herrerías, y de la producción romana tenemos un magnífico plano que nos dejó González Tarín, lo tenéis aquí, con una sección del yacimiento y los pozos romanos que aparecían en el afloramiento de Bosa, que lo tenéis aquí. La mina es muy desconocida desde el punto de vista arqueológico, pero algo hay, y ese algo
son cerca de la Corta, Guadiana, esto que se ve aquí, que como se aprecia perfectamente es una tumba, probablemente de época romana, y esta que tenéis aquí con lajas de pizarra, que será probablemente una tumba de la Edad del Bronce. Es una mina importante, se investigó por la exploración arqueometalúrgica de Huelva, se analizaron las escorias, se sabe que es una mina que produce en época romana plata, pero lo curioso es que esa mina también es muy rica en cobre, porque si algo es famoso a nivel de geología, herrería, es porque ha salido mucho cobre nativo, y ese cobre nativo tenía que ser visible también para los romanos, aunque no ha dejado escoria. Y luego también en Santa Bárbara hay un mineral fácilmente tratable, como son los cobres exógenos que aparecían ahí. Otra mina también que ha dejado bastantes elementos arqueometalúrgicos, o arqueomineros, mejor dicho, Cabeza de los Pastos. Esto que tenéis aquí arriba a la izquierda, en un plano también de González Tarín, con la situación de todos los pozos romanos que se encontraban en el afloramiento. El afloramiento estaba completamente acribillado de pozos, el afloramiento de óxidos rieles, ¿no? Y sin embargo, muy pocos de esos pozos alcanzaron la masa. Y eso es lo que hace que los alrededores de Cabeza de los Pastos, al contrario de lo que sucede en herrería, pues no haya escoriales romanos, ¿no? Algunos como este que se ve aquí, este y este. Pero de lo que hablan no es de una verdadera explotación, sino son fundiciones que nosotros denominamos de bondad y que se hacen pues para ver la ley que tienen esos minerales. Es una mina que, aunque no se descubrió en toda su potencia en época romana, sí en época contemporánea ha dado mucho rendimiento, y prueba de ello es que se embarcaba su mineral a Puerto de Laja, hubo explotación por interior, como se ve en el Castillete que hoy está en herrería, y también hubo mucho tratamiento del mineral por tostación. Como he dicho antes, que el sulfuro no se puede convertir directamente en metal, hay que terminarlo antes. Otra mina también muy importante es la de Lagunazo. Aquí tenéis, si visitáis Lagunazo, yo no sé si ahora se puede entrar o no se puede entrar, me han dicho que lo tenían cerrado, pero en la época en la que se podía entrar, pues en las paredes de la Corta todavía se ven muchas labores romanas que tenéis, ¿veis? Como esta. Y también en el suelo pues encontraréis muchas escorias como estas, que son siempre escorias de cobre, las analizadas. Lagunazo pues ha dado martillos de piedra, según os he comentado antes. También había galerías de desagüe romanas, una de ellas muy conocida, una galería del Calor. Tiene escoriales de cobre y tiene también, como os acabo de decir, muchas galerías de exploración. Menos conocidas porque no ha habido prospección arqueológica o no se puede entrar, son otras dos minas industriales. Romanera, que es la que tenéis aquí, estas escorias son de Romanera, probablemente es el escorial, pero el inconveniente de Romanera es que no se puede entrar. Y se recilla con esos carbonatos de cobre que os he indicado y esas escorias romanas que tenéis aquí, que son escorias de plata. En la frontera con Portugal, otra mina dentro del terminal de Paimou, Puerta Falsa, con grandes lupias de escoria, muchas ánforas romanas y también galerías de época antigua. Pero sin duda la mina más importante de la comarca y la que va a servir como centro administrativo es la mina de Tarsi, en la que han aparecido los yacimientos, los materiales más espectaculares. Este poblado, que está en el Museo de Huelva, se conserva también parte del poblado romano, con muros que a veces alcanzan los 2 metros de altura o los 3 metros de altura. Fijaros aquí, esta es una excavación que se hizo en el año 88 y tiene grandes escoriales de plata y escoriales de cobre, en Los Hilillos, en Huerta Grande, en Filón Norte, etcétera, etcétera. Y volvemos a la peña. En la peña está en medio de todo este mare magnum de minas que están produciendo industrialmente plata y cobre. Y con la peña se ha relacionado un topónimo que aparece en una fuente romana, que es el Itinerario Antoniniano, y ese topónimo es el de Praesidium. Praesidium en latín significa cuartelamiento. Y quien hace esa primera relación de la peña o de Puebla de Guzmán, porque él no distingue entre la peña y Puebla de Guzmán, con Praesidium, es decir, un acuartelamiento de época romana, es un investigador francés que se llama Henri Touvenot. En un libro que es ensayo sobre la provincia romana de la Bética, Touvenot nos dice que en ese Itinerario Antoniniano hay un topónimo que es Praesidium, que debe corresponder por su situación con Puebla de Guzmán o con la peña.
Y curiosamente, en la peña han aparecido materiales romanos. En una de las restauraciones que se hizo de la ermita, apareció esto que veis aquí, que es un epígrafe funerario romano, hoy desaparecido, que nos dice que allí había algo romano, que coincide precisamente con la opinión del rito canónico. Presidium es una mansio, ahora explicaré lo que es, en una vía que unía la desembocadura del Guadiana con Itálica. Y dentro de esa vía, si hacemos el recorrido desde el Guadiana, tendríamos una primera estación de posta, que sería la desembocadura del Guadiana, Ajostio, Flumini, Canae, una segunda que sería esta de Presidium, que es un cuartel militar, y fijaros que ese cuartel militar puede estar relacionado con la producción de plata, como luego veremos. Otro mansio, que es Arrubrae, que en un principio, por el parecido del nombre, pues Arrubrae significa rojo, se decía que era cabeza rubia, y vimos José Manuel Luzón en este libro azul, que decía que tenía que ser cabeza rubia, pero se sabe que no, que rojo son los afloramientos de cosas de las minas, y se identifica con Tarsis, que es la mina más importante del Andévalo occidental. Y una última estación, que sería la de Nuba. Ese camino hacía un recorrido desde lo podéis Ayamonte, hasta Tarsis y hasta Huelva. Y lo que servía era para llevar el mineral de Tarsis precisamente por un lado al puerto de Huelva y por otro a la desembocadura del Guadiana. Y en medio quedaba una estación que era una mansio, que era la de Presidio. En total, esa vía que hemos dejado en Huelva luego seguía hacia Niebla, Tejada, Itálica, Monasterio, luego se daba la vuelta y se dirigía, como hoy hace la autovía, hacia Mérida, Curica, que es Monasterio, perdón, Contributa, que está en Medina de las Torres, Calzadilla de los Barros, Percellana y en Mérida. Tuvenón proponía que ese presidium estaba en la Puebla, porque él decía que el recorrido de esa vía o de ese primer tramo de vía era un recorrido interior y que servía para comunicar el centro minero industrial de Tarsis con Huelva y con Tarsis. Pero hubo otros autores que decían que no, que ese presidium, ese Arrubrae, pues deberían estar en un camino costero que uniera la desembocadura del Guadiana con la ría de Huelva. En esa opinión estaban Pierre Siller, otro investigador francés, que hizo su tesis doctoral sobre vías romanas, José Manuel Luzón, que ya lo hemos nombrado varias veces, hasta que Manuel Vendala Galán, catedrático de la Autónoma, pues propuso en un trabajo que esa vía solo tendría sentido desde el punto de vista económico, que es como hacían las vías en época romana, si Rubrae o Arrubrae, que significa junto a, se localizaba en Tarsis. El problema está en que ese presidium, que si lo veis es la siguiente mansión después de la desembocadura del Guadiana, habría que situarlo. Unos han dicho que es Sanlúcar del Guadiana, entre ellos Vendala, otros han dicho que es Villanueva de los Castillejos, pero que sepáis que Tuvenón dijo que estaba en la Puebla y que nosotros tenemos un argumento que es ese epígrafe funerario que apareció en la Virgen de la Vida. En el mundo romano, porque tengáis un poquito de conocimiento de esto, en los caminos siempre había estaciones de posta y entre esas estaciones había una categorización. Estaba la mansio, que era una especie de ciudad y que estaba a un día de viaje, la estatio, que era una hospedería, que servían para quedarse una noche, a unos 25 kilómetros más o menos, la mutatio, que era para cambiar los caballos de los carros, como este que veis aquí, que estaba 5 a 15 kilómetros, entre 5 y 15 kilómetros, milia paso, que es en época romana, y luego también había pequeñas ventas, como esta que veis aquí, que es una historiador de época romana, dice que era Perfida Caupona, porque en las ventas no solo se tomaba vino, sino que había mujeres para que te acompañaran tomando vino, como se ve ahí en esa imagen. Las vías son vías que se llaman encarriladas. Se llaman encarriladas porque nos dejan las huellas de las llantas de los carros. Aquí tenéis parte de estas vías encarriladas, lo que es la zona de Río Tinto y la zona de Valverde. Junto con esas vías, a lo largo de todo el viario romano provincial, se encuentran un tipo de yacimientos que son pequeños castillos para proteger las comunicaciones, porque a través de esas vías salía el mineral que iba desde las zonas mineras hacia los puertos.
hacia Huelva, o Muba, o hacia la desembocadura del Guadiana. Y este tipo de castillos los tenéis aquí en la Sierra de Valverde, los tenéis en la Sierra de Tejada, los tenéis en la zona de Río Tinto, los tenéis aquí en el Malagón, este es el Castillejo, que está aquí cerca de lindando con el Trillo de Puebla de Guzmán. Y estos castillos, que también se pueden llamar presidios, o también equivalen a presidios, son siempre construcciones que tienen una torre y un recinto fortificado alrededor. Os he bajado una imagen en internet para que veáis cómo sería uno de estos castillos, con su torre de vigilancia y luego con su recinto, que sirve pues, para albergar una pequeña población. No creo que lo que hubiera, si hubo, en La Peña, fuera un acuartelamiento grande. Debería ser un tipo de estos castillos que se llaman castella miliaria porque están situados cada 1000 metros, ¿no? Y que ese pequeño castillo sí efectivamente diera origen a luego, en época posterior, otro asentamiento que sería el de Alfayán. Como muestra de ese castillo, uno que conocemos bien, el que está muy cerca, es el del Malagón. Lo tenéis aquí, este es el Malagón, aquí lo tenéis. Este sería el término de la Puebla, lo tenéis en esta diapositiva, que tiene sus muros de, nosotros diremos los barracones de los soldados, tiene también un pequeño aljibe y tiene cerámicas romanas perfectamente encuadrables en esta época de máximo florecimiento de la minería, siglo I, primera mitad del siglo I, con cerámicas y con ánforas muy del gusto del consumo militar, porque el militar cobra una paga y puede tener acceso a cerámicas de lujo como son las sigilatas o las ánforas arte 70, que son ánforas de vino, y tenéis algunas imágenes de esas cerámicas de consumo. Todo esto tiene un entramado administrativo con centro en Tarsi. Un entramado administrativo que lo que se encarga es de fiscalizar las minas de plata, que las tenemos en Romareda, Cumbre de la Galería, etcétera, y minas de cobre, que las tenemos en Huerta Falsa, Santa Bárbara, etcétera. Un centro administrativo en el que hay un representante imperial, un procurator, que rinde homenaje precisamente dentro de los edificios administrativos a la figura del emperador. Las dos únicas minas del suroeste en las que han aparecido, las tres únicas minas en las que han aparecido figuras imperiales son las de Río Tinto, Tarsi y Arzustrel, que se convierten en las cabeceras de este distrito administrativo del suroeste de la península ibérica. Y la Virgen de la Peña, o la Peña, nos quedaría con un pequeño castillo en el camino que va desde Tarsi hasta la desembocadura del Guadiana. El camino que va desde Rubrae, Tarsi, a la zona de Ayamonte. Son castillos que se hacen, castillos o presidia, que sería en plural, para el control del territorio y sobre todo para darle protección y darle cobertura a los convoyes que van cargados de mineral. Y como veo que ya me estaba pasando, nos tomamos un café con los seguimos. ¿Podéis hacer alguna pregunta? Está claro que hemos descubierto algunas cosas que no sabíamos y que yo pido que lo guardemos un poco en secreto. No vaya a ser que mañana aparezcan gente en la zona de la divisa intentando buscar. Quiero que sea más amena, porque vayas a oír más de la Puebla, vayas a oír más del paisaje de los alrededores, y también es más cortita. Así que ánimo y ya nos queda poco. Y lo vamos a hacer precisamente con la relación que hay entre ese asentamiento que hemos visto antes, a lo largo de época protehistórica y época romana, la Peña y la fundación de Puebla de Guzmán. Tal como hice en la primera parte, haré ahora recomendando algunos libros en los que se tratan
de estos problemas, y entre ellos el principal tenéis este aquí en pantalla, que era el Rodrigo Amador de los Ríos, sobre la provincia de Huelva, y para nosotros es importante porque trata de muchas cuestiones que vamos a hablar aquí. Se trataban por primera vez estas cuestiones a nivel provincial y eran sobre todo cuestiones referidas a la conquista de este territorio en época alto medieval, la conquista islámica, lo que se llama la conquista de la reconquista, los linajes árabes que estaban establecidos en la zona, los yasubíes en Niebla, los maquíes en Huelva, eran árabes pura cepa, éramos la flor de innata de la nobleza árabe, el establecimiento de contingentes militares procedentes de lo que hoy es Homs, que lo tenéis en Emesa, en Siria, que está todos los días hoy en la prensa, por los bombardeos, el famoso reino de Niebla de Ismafuya en el siglo XIII, que conquista Alfonso X el Sabio, y los primeros intentos de delimitación del territorio de Niebla, donde nosotros nos vamos a volcar para intentar ver qué relación hay, si es que hay alguna, entre Alfayar de la Peña y Puebla de Guzmán. Pero Hablador de los Ríos para nosotros tiene importancia porque fue el autor que dio a conocer unas famosas lápidas árabes que aparecieron en Puebla de Guzmán. No sé de dónde recogieron noticia Amador de los Ríos, porque no lo dice, pero tuvieron que aparecer seguramente, en mi opinión, en alguna de las reformas que se le han hecho a la ermita de la Virgen de la Peña. Y él, en vez de hablar de la ermita de la Virgen de la Peña, dijo que procedía, claro, de Puebla de Guzmán, que era el municipio. Y eso ha llevado a una cierta confusión, que es la que yo os voy a intentar a lo largo de los minutos que siguen, si me aguantáis, explicarlo. Después de Amador de los Ríos, pues ha habido otros tratados sobre la época islámica y la época medieval en Huelva. Se empezó en el 92 con la tesis de una compañera mía, una amiga, Fátima Roldán, que identifica muchos de los asentamientos citados en las fuentes árabes, maneja también ciertos datos arqueológicos que permite contrastarlo, etcétera, y es un libro que publica la Diputación, cuando publicó la Diputación Provincial de Huelva, y está asequible. Y luego últimamente la Universidad de Huelva ha publicado dos tratados también sobre la época islámica en la provincia, uno sobre la Huelva ciudad en época islámica y otro sobre el territorio de la actual provincia, de Alejandro García San Juan, que suponen un avance con respecto al trabajo que hizo antes Fátima, porque es un análisis más exhaustivo y más crítico de las fuentes árabes, pero a mi modo de ver pues tiene alguna carencia, como es que él se fía mucho de la fuente. Y lo que no aparece en las fuentes pues no existe, es lo que yo le llamo conclusiones con argumentos en silencio. El hecho de que no aparezca en todas las fuentes no significa que no exista, sino que las fuentes no lo recogen. Yo que trabajo más también en época romana, el Río Tinto no aparece citado en ningún momento en época romana, y sin embargo el Río Tinto en época romana es la mina más importante del Imperio Romano. Así, para que veáis que muchas veces el que no aparezca citado en las fuentes no tiene nada que ver si un lugar existió o no existió. Y Alejandro pues es de la opinión de que si está en la fuente existe, si no está en la fuente es un invento de los arqueólogos, que a veces inventamos mucho, somos muy especulativos, pero que también avanzamos en el conocimiento con nuestros métodos. Ya en época moderna también destacan algunos tratados dedicados a la época no medieval islámica, sino medieval cristiana. Entre esos tratados, el primero de ellos que sale, ya lo conoceréis todos, es el de profesor de la Universidad de Sevilla, Francisco Núñez Roldán, de este pueblo, que es el libro dedicado pues a Puebla de Guzmán. Y luego también dos libros, uno pequeñito de Ana Sagasti Valderrama y Laureano Rodríguez Liáñez sobre la niebla en época de Alfonso X. Cogeremos párrafos de este libro y sobre todo estos libros que tenéis aquí, que esto es el libro de Petete, que aparte de servir para castigar al enemigo, pues tiene toda la documentación, lo recomiendo vivamente porque tiene toda la documentación bajo medieval, es decir, siglo XIV, segunda mitad del XIII, XIV, XV, sobre el Andévalo, que era tierra de niebla. Tenéis en el primer tomo un resumen en el que podéis encontrar, por ejemplo, cuando veáis el epígrafe de Puebla de Guzmán, va a hacer referencia a todos los documentos de Puebla de Guzmán. Cuando veáis el epígrafe Alfayar de la Peña, todos los documentos que hacen referencia al Alfayar de la Peña, y en el segundo volumen tenéis esos documentos, por lo cual podéis leer todo la historia de estos dos asentamientos, que va a ser motivo de la segunda parte de esta charla. Yo voy a coger párrafos para que veáis que esos documentos sirven hoy para dilucidar definitivamente esa polémica de si Alquerés de Juan Pérez
Alfayas de la Peña y Cueva de Guzmán son la misma entidad o son entidades distintas. Y vamos a hacer también una pequeña introducción más rápida de la cuenta para que no os canséis y para que veáis. Siempre se ha dicho que el mundo islámico, por la imagen que tenemos de Marruecos y de los países islámicos, que es un mundo en el que no hay ciudades. Siempre nos imaginamos al árabe montar el burrillo cargando leña, yendo por una calle estrecha, muy tortuosa, y un niño siempre pidiendo dinero, pero que sepáis que eso en época medieval no es así. Al-Ándalus, lo que es el territorio islámico de la península ibérica, es un país de ciudades, de mudún, como se dice en la época. Para que veáis la compensación que hay entre uno y otro, arriba tenéis lo que serían las ciudades romanas de la provincia de Huelva, Ilipla, Niebla, Onuba, Huelva, Ostur, Mesa del Castillo, esto está al lado de Manzanilla, Ituqui, Tejada Nueva, al lado de Escacena, Aruqui en San Mamés, en Aroche. Y sin embargo, fijaros en el listado tan grande que hay de nuevas fundaciones en época islámica. Saltis, Saltés, donde está la playa del Espigón, de Balaluyún, el Monte de la Fuente, Gibraleón, Quisquilla, Cartaya, que puede que no sea Cartaya, pero existe sí Quisquilla como ciudad, Lepe, Almonte, Balali, Boyullo, Munmayur, Monte Mayor, que es donde está la romería de Moguer, Tabua, que es la Rábida, Ayamonte, Moguer, y en la sierra Almonastir, Aracena, Catrasana y Cortegana. Es decir, que hay muchas más fundaciones en época islámica que en época romana. Luego, eso de que Roma es un mundo de ciudades y el mundo islámico es un mundo rural, muy apegado a la producción de la huerta, etcétera, es una imagen que hay que desechar de la cabeza viendo un poco la geografía de esta época. Nosotros nos vamos a mover en lo que sería en época medieval la cura de Niebla, el distrito de Niebla, o por que lo entendáis, la provincia de Niebla. Aquí he superpuesto lo que es el mapa de la provincia de Huelva y lo que sería la Cora, la provincia de Niebla, que es esto que veis aquí con puntos. Pero la provincia de Huelva no solo entra dentro de lo que es la Cora de Niebla, se repartía entre otras dos coras. La Cora de Bella o Beja, que tiene un asentamiento central en Aroche, y la Cora de Sevilla, Isbililla, que tiene dos asentamientos importantes, uno Almonastir y otro Catasana. Sin entrar en polémica, os lo puedo resumir: Almonastir, Catrasana, o bien Aracena o bien Cortegana, porque todavía tampoco hay mucho acuerdo. Pero si veis esta división aquí, se ve claro que la mayor parte de la provincia, y sobre todo la zona en la que nosotros nos vamos a mover, el Andévalo, entra dentro de la Cora de Madina Labra. Todos estos son los asentamientos importantes que tiene la Cora de Madina Labra. Si os fijáis, y esto también es un detalle que quiero que recojáis luego después cuando hablemos de la Puebla y sobre todo de la Peña, fijaros que aquí esto está vacío. Y luego aquí sí tenemos Mora, Serpa, Bella y aquí cerca Mértola. Y hay que comenzar esta historia de la época islámica de la Puebla y de la Peña a partir de un texto de un geógrafo árabe, Al-Idrisi, que lo recoge perfectamente Fátima Roldán en ese libro que tenéis ahí, en el que nos dice que existe un camino de 6 días que iba desde Sevilla hasta Badajoz, está más la redacción, a través de Jabal al-Uyum y Braleón. Cuando estamos hablando de camino, no imaginaros que esto es como una carretera. Los caminos en época antigua son caminos y son itinerarios. Como antes, cuando hablábamos del itinerario antonino. El itinerario antonino no está recogiendo una vía que va de Ayamonte a Huelva, pasando por Tarsi, luego va a Itálica y luego va a Mérida. Eso no es una vía. Lo que nos está diciendo es que hay un itinerario, o podemos hacer un viaje desde la desembocadura del Guadiana hasta Mérida, utilizando esas vías, que por otra parte están particularizadas. Es lo mismo que nos ocurre. Ir desde Sevilla a Badajoz pasando por Gibraleón es un poco absurdo. Pero lo que nos está diciendo Al-Idrisi no es que existe un camino, sino que hay un itinerario que nosotros podemos utilizar para ir desde Sevilla a Badajoz pasando por Gibraleón. Y ese camino, pues, lógicamente va de Sevilla a Gibraleón, pasando por Huelva y por Niebla, y luego hacia el norte, pasando por Aroche.
Y ahí nos dice el Idrisí que hay un yacimiento que se llama Air Abíjale o Ayar Abíjale, que traducido sería la peña de Abí-Jalet. Ayar es peña. Y eso luego da en castellano Al-Fayat. Si cada vez que veis Al-Fayat, lo que significa es peña. Y va a ser el topónimo al que nosotros nos vamos a dedicar. Yo en un principio, cuando empecé a interesarme por Al-Fayat de la Peña, tuve claro desde un primer momento, por propia vivencia infantil, por propio cariño, que ese sitio no podía ser otro que la Peña de Puebla de Guzmán. Pero a ese razonamiento más guiado por el cariño que por la ciencia, hoy día se ha confirmado por otros hallazgos arqueológicos. Si os fijáis en una primera nota, ¿por qué decía yo que debería ser la Virgen de la Peña? Porque es que un camino que vaya de Gibraleón a Aroche pasa por la Virgen de la Peña. Y ese camino de Gibraleón a Aroche lo vamos a ver luego repetido a propósito de otro topónimo que nos aparece en los alrededores que llaman Villanueva del Fayad, que dice que está en el camino de Gibraleón a Aroche. Con esa ilusión mía por demostrar que Al-Fayat de la Peña era la Virgen de la Peña, pues yo convencí a Fátima Roldán y escribimos un primer artículo en el homenaje al profesor Bob Vilar, diciendo que había un argumento que nos permitía situar en los alrededores de Puebla de Guzmán y en nuestra opinión en la Peña ese asentamiento que aparecía en las fuentes árabes. Y el mejor argumento era las lápidas, famosas lápidas árabes que había publicado Amador de los Ríos en ese libro dedicado a Huelva, que él transcribía. La lápida es un epígrafe sin ningún género de duda islámico y que se podían situar en el siglo XI-XII. Os quiero aclarar que de epigrafía islámica en la provincia de Huelva estamos muy mal. De hecho, eran los únicos epígrafes islámicos o árabes, porque está escrito en árabe, de la provincia de Huelva. Y por eso era importante, que aparecían en un lugar o en una zona o en un territorio que hasta ese momento no tenía nada de árabe. Había mucha historia legendaria, real, sobre Niebla, sobre el rey Mafú, sobre los Yachubíes, sobre los Macríes, etcétera, los linajes árabes de Niebla y Huelva. Y luego resulta que la epigrafía, que es algo que está también muy unido al territorio, donde vive gente, porque se entierra y se colocan sus epígrafes, no aparecía en esos lugares. Donde únicamente aparecía era en un sitio remoto y recóndito, aquella tierra lejana y solitaria, como decía el profesor Ladero Quesada, que era Puebla de Guzmán, donde por otra parte no había nada salvo esa descripción de Al-Idrisí de un camino que pasaba por un sitio que era la peña de un personaje que se llama Abí-Jalet. No teníamos otros argumentos, salvo los arqueológicos, no teníamos nada que nos demostrara incluso que esos epígrafes árabes procedieran de la Peña, porque Amador de los Ríos no decía que eran de la Peña, decía que era de la Puebla de Guzmán. Pero por lo que habíamos leído de Puebla de Guzmán, Puebla de Guzmán no tenía restos árabes. Puebla de Guzmán era una fundación como muy antigua del siglo XIII, debido a la repoblación cristiana y no a un asentamiento árabe. Antes que hemos comentado cuestiones patrimoniales, yo me quisiera hacer una breve reflexión sobre esto. Estos epígrafes, a pesar de ser de la provincia de Huelva, se llevaron al Museo de Sevilla. Y resulta que la única epigrafía árabe que tenemos en Huelva, esta que veis aquí, que como podéis imaginar es una imagen escaneada del libro de Amador de los Ríos, pues se encuentra en el Museo de Sevilla y no está expuesta. Y yo sé que por parte de, a raíz de una exposición que se hizo en Huelva de la Virgen de la Peña, luego de José María Ponce, etcétera, en la Casa Colón, pues se hicieron intentos de hablar con el Museo de Huelva, con el Museo de Sevilla, para que esas piezas por lo menos vinieran a Huelva y se pudieran exponer en el museo, que es el sitio más cercano a la Puebla, que es de donde procede. Y desde el Museo de Sevilla se negaron rotundamente, a pesar de que lo tenían en los fondos. Incluso nos dijeron, no a mí, al conservador del Museo de Huelva, que algunas de ellas no se sabía dónde estaban. Así que la preocupación por las piezas era supina. Lo digo porque si a nivel político, a nivel popular o a nivel de asociación tenéis oportunidad de dar un poco la lata con ese tema, que para que estén en los fondos del Museo de Sevilla, bien merece que estén en una vitrina en el Museo de Huelva y que las veáis cuando vayáis a la capital a hacer cualquier tipo de gestión.
Amador de los Ríos, que era arabista, que por eso se hacían estas lápidas, si no hubieran pasado desapercibidas, como pasó desapercibida la lápida romana, nos da la traducción. Había dos lápidas, hemos visto una y aquí tenéis otra, y dice, la que está más completa era el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, es como se le denomina siempre a la alabanza a Dios, que la alabanza a Dios que da vida de la muerte y resucita a los muertos, pues era el poderoso en todas las cosas. Este es el sepulcro de Ubaid Alá in Abad Abibar. Fijaros, la última parte es el nombre, lo demás son la cuña, es decir, de dónde viene, cuál es su familia, como se dice, hijo de tal, nieto de cual, tataranieto de cual. Pero el nombre es el último, es Abibar. Y Abibar está emparentado con una familia famosa en Huelva, que es la de los Bacríes. Es decir, que aquí en la Puebla, en la Peña, con toda probabilidad, lo que había era parte de un linaje que ya estaba establecido en Huelva capital y que dio un famoso polígrafo en época islámica. Y se sabía que era una lápida sepulcral por el texto, ¿no? Dice que la misericordia de Dios sea sobre él, lo introduzca en el paraíso, lógicamente que se ha muerto y que sea para él su gracia, etcétera, 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 etcétera. No sabíamos ni cuántos años tenía, ni la fecha en la que murió, porque la lápida, que está incisa con una placa de pizarra, había perdido esa parte, tenía muy borrosa esa parte final y no era posible averiguarlo. Por eso en la traducción que hizo Amador de los Ríos pues quedaba también así en suspenso. Es decir, que nosotros teníamos un argumento para decir, a lo mejor no está en la Peña, pero seguro que en el término municipal de Puebla de Guzmán tiene que estar este sitio, porque está en ese camino entre Gibraleón y Aroche, y es el único sitio de la provincia donde han aparecido clarísimamente restos árabes. Hace unos años, bueno, hace un par de años creo que fue, José Gómez pues nos entregó otros trozos de lápida árabe que han aparecido en la Peña, que son estos que están aquí, y que nosotros, gracias a la gestión que me hizo Pepe con él, porque nos presentó, publicamos con una arabista de la Universidad de Málaga, María Antonia Núñez Martínez, en la revista de arqueología de la Universidad de Huelva. Y aunque son trocitos de lápida, también está claramente demostrado que son islámicas, y según María Antonia, que es especialista en epigrafía islámica, son de los siglos XII o XIII. Y son también lápidas funerarias. Es decir, que ya no hay duda que esas lápidas que Amador de los Ríos nos decían que eran de la Puebla son de la Peña, porque el descubrimiento que hizo casualmente Pepe Gómez en la Peña del Águila, porque estaban reaprovechadas en lo que será luego el Castillo del Águila, confirman que procede de aquí. Luego tenemos en Landévalo un sitio importante de poblamiento islámico en la Peña, en el camino entre Gibraleón y Aroche, que se llama Al-Ayar. Lo de Abi Jaled era el dueño que tenía este asentamiento. Y este Al-Ayar lo vamos a ver luego ligeramente modificado, tanto en las crónicas de conquista portuguesa como en las crónicas de la repoblación castellana, bajo diversos aspectos, bajo diversos nombres, como Alfajar da Pena, que significa, traducido, la Peña de la Peña, como Alfayar de la Peña en los documentos castellanos, que lo que está diciendo es lo mismo, Alfayar de la Peña, Alfayar, cambia ligeramente el nombre, otras veces aparece ya en época más tardía, cuando existe Puebla de Guzmán, siempre lo nombran ya como un sitio donde hay un castillo, y es el castillo de Peñalaje, etc. Y vamos a ver qué vinculación tiene o qué relación tiene ese asentamiento islámico de la Peña, que sabemos ya que existe por los testimonios, con otros que nos aparecen en la documentación castellana, pues son Alquería de Juan Pérez, que es el origen de Puebla de Guzmán, Villanueva de Alfayar, que no sabemos dónde está, pero que yo os voy a dar una pista, y la creación de Puebla de Guzmán. En mi opinión, para resumir las conclusiones, si no nos da tiempo, si me echáis, no existe relación topográfica entre ninguno de los tres. Es decir, una cosa es Alfayar de la Peña, otra cosa es la Alquería de Juan Pérez, y otra cosa es Villanueva de Alfayar. Solo hay relación toponímica entre la Alquería de Juan Pérez y Puebla de Guzmán. Existe la Alquería de Juan Pérez y en 1445 a esa Alquería de Juan Pérez se le da una nueva carta a Puebla, que significa que se le dan unas exenciones de impuestos para que la gente venga a poblar.
Y esas exenciones de impuestos lo que hacen que se abandone definitivamente Alfayás de la Peña y la población se concentre en la nueva Puebla de Guzmán. Y los documentos castellanos son muy claros eso. En algunas ocasiones, como veremos, dicen que bueno, que la Peña y la alquería de Juan Pérez tienen la misma dehesa. Es decir, que son dos sitios diferentes, pero que son hermanos, son padre y hermano. Existe esa vinculación que se ha mantenido a lo largo de la historia, como hoy sabemos por la romería, entre uno y otro. Esto era tan claro porque nosotros conocemos a nivel arqueológico cómo se comporta el territorio de la provincia de Huelva en época islámica. Y fijaros, si os vais a la Tierra Llana, que es todo esto, porque esto es Cacena y Paterna, y esto es Niebla y Huelva, esto está lleno de yacimientos arqueológicos que son alquerías, o alcarías, también se le conoce como alquerías o alcarías, que viene de la palabra árabe carya o caria, que significa aldea o cortijo, ¿no? Y sin embargo en la sierra pues tenemos Aroche, Almonacé de Aracena, algún que otro castellito, como estos que aparecen aquí, y el Andévalo por aquí, como lo veis, totalmente vacío, salvo este Alfayás de la Peña. La caminería de época romana la vimos antes. Esta caminería se transforma totalmente porque la minería ya no representa nada importante en la economía de la zona y porque existe una nueva articulación territorial. Existe un centro administrativo que es Niebla, un centro administrativo que es Aroche, un centro administrativo que es probablemente Aracena y otro Almonacé. Y hay que comunicar esos centros administrativos con sus capitales de distrito, con sus capitales de provincia. Por eso nos encontramos en el norte de la provincia con una vía que une Bella con Isvidilla, lo que es Beja o Bella con Sevilla, que sería hoy la actual carretera más o menos de Sevilla y Lisboa, la que pasa por Aracena, por Aroche, por Portegana, etc. Tendríamos un segundo camino importante que va desde Sevilla a Huelva y desde Huelva a Mértola. Y tenemos otro camino para nosotros importante que va a seguir a lo largo del tiempo, por lo menos hasta el siglo XVI, que va desde Niebla. Bueno, hay otro camino a Niebla que va por aquí, por Alnarcázar, que es lo mismo, uno va por el norte y por el sur. Otro camino importante que va desde Niebla a Mértola, pasando por Alfayás de la Peña. Ya veremos qué nombre se le da a ese camino en época bajo medieval. Importante la comunicación también del área de Huelva con el desemboco del Guadiana, y por eso surgen ahí nuevas ciudades, Cartaya y Lepe, curiosamente, y Gibraleón, curiosamente en los vados de los ríos. En los 10, Gibraleón, Cartaya y Lepe en el Piedra. Hasta hace muy poco tiempo se conocía la la barca del Piedra. También es importante la comunicación entre Mértola y Demonte, que se hacía no por la margen derecha del Guadiana, sino por la margen izquierda. Y ese camino era conocido como Carrera de Mértola, que significa camino. Mientras que de Niebla a Mértola por Alfayás se conoce como Camino del Duque. Quien nos ayudó a resolver todo esto fue un célebre conquistador portugués, Pelai Correa. Esto está directamente sacado de Wikipedia, porque no ha supuesto ninguna investigación, es un resumen que he sacado para que lo veáis, que se convirtió en el siglo XIII en un caballero de leyenda. Era comendador de la Orden de Santiago en Portugal, nace en Barcelos, en Portugal del Norte, pero inmediatamente pasa a formar parte de la Orden de Santiago y se convierte en el gran conquistador portugués y castellano, ¿no? Hace una gran entrada en territorio